Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy queremos hablarles del clima organizacional y también vamos a ver cómo se puede mejorar el clima organizacional o cómo los instrumentos que nos permiten detectar cómo está nuestro clima organizacional dentro de las empresas. Para esto necesitamos principalmente saber qué es el clima organizacional. Es la percepción que tienen los trabajadores dentro de la empresa, es cómo se sienten al estar ahí, cómo se sienten apreciados, se sienten solos, se sienten valorados, no se sienten bien estando ahí. Eso es el clima organizacional y cómo se tratan entre ellos. Para el clima organizacional influye todo. Es cómo se relacionan entre ellos mismos, el desempeño, en el bienestar, cómo ellos están. Para tener un buen clima laboral, no solo es eh, desde que llegas a la empresa, sino desde que te levantas, es la forma con el ánimo que te despiertas en la mañana. Todo eso influye a que haya un buen clima laboral o no. Por ejemplo, Crespo 2021 nos explica que la gestión humana debe crear condiciones de trabajo que hagan sentir a las personas valoradas y escuchadas. Por ejemplo, también Chia Benato 2020 nos dice que cuando el clima organizacional es positivo, se fortalece el compromiso y disminuye la rotación del personal dentro de las empresas. ¿Qué es la motivación laboral? Es la energía y la dirección al comportamiento dentro de la empresa. López 2021 nos recuerda que no existe una única forma de motivar a nuestro personal, ya que todas las personas tienen su forma diferente de ser motivados. A algunos les gustan los reconocimientos, a algunos otros les gusta eh, que les den bonos, que sean más escuchados, más tenidos en cuenta en cómo se sienten ellos en realidad. Ya sabiendo esto, nos vamos a entrar un poquito más en nuestro tema, que es ver cómo se aplica y cómo se mejora la cultura organizacional dentro de una empresa. Por ejemplo, hoy voy a contarles la historia de una empresa que decidió revisar más a fondo y totalmente siendo sinceros cómo estaba su clima laboral. Es una empresa pequeña, cercana con las personas, que trabaja duro todos los días. También te voy a mostrar, te voy a contar algunos instrumentos que ellos utilizaron para detectar cómo se encontraba el clima laboral dentro de la empresa. Esta empresa es la empresa Panadería y Repostería Pastorcita Sas de la ciudad de Tunja, Boyacá. Se dedica obviamente a producir productos de panadería y pastelería de forma gourmet. Tiene tiene en su cantidad de empleados, en su planta, eh, 23 personas. eh, Ha crecido rápidamente en los últimos años. Ya ha abierto dos puntos de venta en la ciudad y una planta de producción un poco pequeña, pero que les ha ayudado bastante en ese crecimiento. Trajo nuevos retos para la empresa, ya que empezaron a aparecer algunas quejas sobre la comunicación, tareas mal coordinadas y poca claridad de los reconocimientos. También había rotación en producción. Eso afectaba el ritmo del trabajo y la motivación de cada uno de los trabajadores. Viendo toda esta circunstancia, la gerencia decidió hacer este diagnóstico de clima laboral para entender mejor qué era lo que estaba pasando dentro de la empresa y poder llegar a solucionar estos problemas. Y La empresa decidió usar varios instrumentos
ya que si solo utilizaban uno, no iban a como a poder analizar bien a fondo todo lo que se estaba presentando dentro de la empresa. Los instrumentos que utilizaron fue en primera instancia una encuesta de clima laboral. Fue útil porque llegó a todos los trabajadores. Los trabajadores respondieron sobre la comunicación, el liderazgo, la motivación, las condiciones de trabajo. Y las encuestas también permitió y mostró números de tendencias de lo que estaba sucediendo, y eso permitió ver qué factores estaban más débiles dentro de la empresa, que más adelante nos daremos cuenta que obviamente pues lo principal era la comunicación que estaban teniendo. También realizaron entrevistas semiestructuradas, llamadas un poco más profundas. Aquí las personas contaron ejemplos concretos de lo que estaba pasando, hablaron de las instrucciones contradictorias entre los turnos, momentos de estrés en la producción, lo cual ocasionaba un ambiente bastante pesado y que no se sintieran cómodos. Las entrevistas también les brindaron un contexto más claro de qué era lo que estaba sucediendo. Mm, por tercer instrumento decidieron realizar un focus group, reuniendo a varias personas que hablaban de temas en común. A veces cuando la gente, esto nos enseña que a veces cuando la gente conversa en grupos, eh, se suelta un poquito más y hablan de todo lo que está sucediendo. Por eso también se escogió este instrumento, ya que nos permitió como que se sintieran más libres de hablar y no se cohibieran tanto y poder llegar un poquito más al fondo de qué era lo que en realidad estaba pasando en la empresa. La observación directa de estos instrumentos fue clave, ya que se observaron entre los turnos espacios muertos y los tiempos muertos. Habían momentos donde se sentía un poco de estrés y como mala comunicación entre los mismos compañeros. También se vieron interrupciones y problemas en la organización de los turnos. A veces la realidad se entiende mejor cuando las opciones se toman con más calma. Los principales hallazgos que encontraron ya a profundidad en la empresa fueron, pues, los instrumentos les mostraron cosas importantes. Por ejemplo, las entrevistas revelaron un porcentaje bajo de comunicación y reconocimiento dentro de la misma empresa. La gente, la gente sentía que no sabía qué estaba pasando dentro de la empresa, porque al comienzo esto no pasaba tanto o no pasaba, la verdad. Hacían saber que antes era como cuando era más pequeña, era una empresa muy unida, donde casi no había rotación y estaban mejor. Para saber y analizar toda la circunstancia antes mencionada, invitamos al señor Guillermo Barragán para que nos ayude a entender mejor cómo se sentían y cómo les fue también después de las evaluación al clima laboral en la empresa Pastorcita SAS. El señor Guillermo es un trabajador, eh, el trabajador más antiguo de esta empresa hasta el momento. Buenos días, señor Guillermo, Buenos ¿cómo está? días, señora. Muy bien, gracias. Don Guillermo, me gustaría saber cómo describen el ambiente laboral antes de que la empresa decidiera realizar la evaluación del clima laboral. Eh, pues, ¿qué te dijera yo? El clima laboral antes de que hicieran esta intervención en la empresa será algo tenso, pues no hay suficiente comunicación entre los turnos de trabajo, y pues habían muchos problemas respecto a eso. Además, pues, en tanto la comunicación con los superiores, ellos no se van a entender como tal,
sí, cómo querían que le hicieran las cosas. Solo era uno llegar y hagan, pero no le dan instrucciones claras de qué se necesitaba hacer, cuándo, de qué manera. Entonces, sí, el clima era algo tenso. Pues no era intencionalmente porque ellos quisieran generar ese clima, pero sí había esa dificultad. Mm, también nos podría recordar cómo fue su experiencia en la encuesta del clima laboral. Sí, señor, pues al principio yo tenía mis dudas, ya que pues no sabíamos así muy claramente o teníamos la creencia de que las encuestas no servían para nada. Y pues que en algunas ocasiones, en otras encuestas, pues quedaba uno mal frente a los jefes por dar su opinión sincera y clara. Pero ya después nos dimos cuenta que era para generar un cambio en el clima laboral. Y pues sí, aceptamos la encuesta con buena disposición. Si es para mejorar la empresa y para mejorar pues nuestro ritmo de trabajo, pues bienvenido sea. Mm, además de la encuesta, ¿participó en alguna otra entrevista o reunión de manera grupal? Sí, señora, en una reunión nos hicieron que pena reunirnos y pues ahí nos dimos cuenta de que, bueno, me di cuenta que yo no era el único que sentía esas disconformidades en la empresa. Y ya reunión grupal y todos hablando, pues uno se da cuenta de que sí, de que esa falta de comunicación era la raíz de los problemas que había en el mal funcionamiento, en las malas prácticas para realizar las labores. Entonces sí, sí participé en esos encuentros. Mm, ¿qué problemas también notaron que salieron a la luz en estas reuniones o con los instrumentos aplicados? Pues nos dimos cuenta, lo que te digo, que había falta de comunicación y además había como una falta de reconocimiento. O sea, las personas que hacían bien su trabajo, pues no se les daba como valoración, no se reconocía que hicieran su trabajo bien. Pues eso a veces afecta la moral y pues baja la productividad. O sea, uno dice, si no se dan cuenta de que hago el trabajo bien, ¿para qué lo hago bien? Entonces, sí, nos dimos cuenta que había esa falta de reconocimiento. Sí, señor. ¿También notaste de casualidad de que la empresa empezó a tomar acciones para mejorar su clima laboral? Sí, señora. Pues la empresa comenzó, pues vimos los cambios cuando comenzó a hacer reuniones semanales, pues no tan extensas, 10 minuticos y eso, para hablar de lo que había pasado la semana pasada y para hablar de lo que se iba a hacer esta semana, así por encima. Ya te digo, era una reunión no más de 10 15 minutos. Y esos fueron los cambios que vimos. También que los superiores, los jefes, estaban un poquito más pendientes en el área de trabajo por si había algún error o para dar su opinión respecto a lo que estábamos haciendo. Y ya pues los turnos de la tarde y la mañana pues ya nos empezamos a dejar noticas, ya un poquito más de comunicación y eso pues ha sido favorable para el trabajo. Y la empresa también ya decidió, viendo toda esta situación, decidió actuar, no quedarse solo con los resultados de saber qué era lo que estaba sucediendo. Programaron reuniones de retroalimentación cada 2 meses. Esto ayudó a que todos tuvieran claridad sobre los cambios, ajustaron los turnos. La idea era que fueran equitativos, eh, de igual forma para todos, evitar los momentos críticos que generaban el estrés. Implementaron un plan básico de reconocimientos, nada complejo, mensajes claros, pequeños incentivos internos, más agradecimientos directos, y a veces eso hace la diferencia en cada uno de nuestros trabajadores. Crearon un programa corto de capacitaciones, incluía temas de comunicación, manejo de turnos, el procesos básicos de producción, esto buscando reducir la rotación del personal y mejorar la confianza en el equipo. Estas opciones siguen enfocadas
de, en el liderazgo transformacional, un líder que escucha, comunica y acompaña. Eso es lo que quiere ser la empresa para cada uno de sus trabajadores. Eh, Este proceso tuvo elementos positivos para la empresa. Los instrumentos se complementaron entre sí y mostraron cuáles eran las causas, no solo los síntomas que se presentaban o las inconformidades que tenían los empleados. La empresa entendió que tenía que mejorar cada día. Mm, Por ejemplo, algo que les sirvió bastante fue las encuestas, ya que les dio una visión general de lo que estaba sucediendo. Las entrevistas les explicaron los comportamientos que estaban teniendo los trabajadores y el focus group mostró los problemas compartidos entre toda la empresa. Las observaciones confirmaron la realidad. Esto mezcla, esta mezcla hace que el análisis sea más completo y de forma más real en la empresa para saber todo lo que tenían que mejorar. La empresa decidió que habían varias cosas que tenían que mejorar. Habían ideas que debían dejar atrás porque causaban eh, un poco de conflicto. Y cuando se mide el clima, se deja de adivinar lo que se siente la gente, tienen datos reales ya, escuchan al equipo, evitan los pequeños problemas evitan que los pequeños problemas se conviertan en grandes y los instrumentos sirvieron a la empresa no solo para saberlo, sino también para actuar. Aquí hubo una reacción coherente de ellos, ya que decidieron mejorar cada una de las cosas que vieron que estaba mal. Y por último, mejorar el clima laboral em, no es un proyecto de un mes, es algo que se debe venir trabajando día con día dentro de las empresas. Y esto es lo que va a hacer la empresa Pastorcita SAS, ya que se comprometieron con cada uno de sus colaboradores a mejorar su clima laboral y estar en mayor contacto con ellos y tener la mejor comunicación para que todo les funcione. Gracias por quedarse hasta aquí. Ojalá este caso les ayude a entender un poco mejor el clima organizacional y les ayude para aplicarlo en sus empresas. Nos vemos en el siguiente podcast.